Y así como dice la compañera en el grupo, sí, pausa activa. Listo, continuamos. Muy bien, hasta el momento, entendida esa parte, ¿sí? Entendido eso.
Sí, señor. Muy bien. Sí, ingeniero. Profe, ¿y Dime. cuántas son las máximas, cómo se dice? La de las cubiertas que puede tener la No, nada, o sea, que tenga un máximo, no. Eso sí depende de qué tan creativo sea el arquitecto o la arquitecta diseñadoras de eso. Todas las que sea y todas son posibles, ¿sí? Que va a ser obviamente supremamente complicado en algunos casos, claro que sí. Y muy seguramente y es también para que lo tengan en cuenta ya en su vida profesional, cuando una edificación tiene muchísimas, por ejemplo, más de 4, ¿sí? Más de 4 direcciones de cubiertas, que una cubierta sea más de 4 aguas, ya empiezan normalmente a tener complicaciones, pero perfectamente se puede presentar, ¿sí? Entonces, Profe, para toda cubierta, ¿es importante o no varía mucho en colocarle la viga corona? pues a ver, es que depende de la estructura que se esté manejando y depende del tipo de cubierta. Una viga corona, y se supone que la viga corona es en la parte muy superior de la edificación, pues en este caso, si es, por ejemplo, para esta edificación así, podría resultar de que se tenga una viga corona en concreto, pero no necesariamente. Y, por ejemplo, esto que yo les haya colocado aquí, teja de barro, ¿sí? Por lo menos la similitud ahí con el gráfico, normalmente las estructuras de cubierta para este tipo son en madera. Entonces, pues varía la condición. También depende del tipo de cubierta, porque, por ejemplo, lo que es fibrocemento o acerolido o cualquiera de esos otros tipos de cubiertas que son, digamos, mezclas de elementos metálicos y elementos sintéticos, plásticos, normalmente la estructura es metálica. Entonces, no es que se pueda de una vez estandarizar. Ah, no, cuando sea esto siempre voy a tener una viga corona, ¿no? No necesariamente. Y pues tampoco es que, o sea, hay que analizar muchos factores respecto de eso. Depende de cómo lo hayan diseñado tanto los arquitectos y a su vez la parte estructural. Entonces no es que tenga obligatoriamente que estar así. Ahora, como para entender, sí es lógico que para que algo que, por ejemplo, en esta parte superior, por lo menos debajo de esa cubierta, de esas tejas, normalmente habrá alguna cama, ¿sí? Algún área de algún material típico para la teja de barro que sea en madera, pero podría ser en otro, podría ser perfectamente en caña brava, o este tipo de cubierta ni siquiera que sea con algún tipo de teja, porque podría ser perfectamente en hojas de palma, ¿sí? Muy típico en las zonas de los llanos para los kioscos, ¿sí? Y en cualquier parte de Colombia, en algún momento alguien hace un tipo de cabaña o casita con ese tipo de cubierta, pues obviamente es algo artesanal, pero hay que conocerlo, que sí existe y que ojalá se siga manteniendo en algún momento ese tipo de tradición de construcción. Entonces, lo que es la propia hoja de palma, la pueden utilizar como cubierta, pero pues para ella normalmente lo que está es una estructura en madera y puede ser en diferentes también tipos de madera de pronto ya procesada, generando algunas secciones geométricas típicas, o podría ser perfectamente en madera rolliza, es decir, en troncos de madera tal cual como se encuentran en la naturaleza. Entonces, no es que se pueda, digamos, definir de que siempre va a tener. Lo que sí es que según como yo tenga de pronto divisorias de agua o demás, por lo menos en esas divisorias de agua, en esta, en esta, en esta, en esta y en esta, fijo, sí tiene que haber algún elemento
de tipo estructural, ya sea metálico, en madera, en concreto, ¿sí? Como sea, que genere que se sostenga esa parte, digamos, superior para generar los desniveles. Entonces, ahí sí podría ser cualquiera de esas. Y pues si es el caso, a la última, ya sea en madera, metálica o en concreto, que esté por acá, la más alta, le pueden denominar viga corona, en ese caso. ¿Sí se entiende? Sí, señor. Ok. Listo. Entendido esos planos, entendido ahora, vamos a revisar de pronto un poquito la cuestión de los ejes. Se los voy a mostrar en otro modelito. Por ejemplo, supongamos que tenemos el terreno, ¿sí? El lote en el cual vamos a llegar a construir. ¿Qué pasa en ese terreno? Ah, bueno, nosotros trasladamos información que esté en los planos. Ojo, primero, ¿qué información nos toca llegar a hacer? Yo les dije a ustedes que investigaran algo respecto de lo que es la regla 345, ¿cierto? Sí. ¿Qué encontraron de eso? ¿Para qué sirve eso? ¿O cómo o a qué tiene que con qué se come, mejor dicho? Ingeniero, pues en lo que yo consulté y por lo que he visto, se hacen unos puentes. Los puentes tienen que estar anivelados. ¿En qué consiste el puente? Son dos palos y uno horizontal, dos vertical, uno horizontal, y tiene que estar al mismo nivel. Se amarran unos hilos lado y lado y se toma la medida. La altura tiene que estar de 4, su base de 3 y la hipotenusa va a estar de 5. Y ahí va a tener los 90 grados para que quede escuadra las paredes. Pues Esa eso es fue la lo que yo cuestión, busqué. que en eso de la regla 345, desde el punto de vista matemático, es la evidencia clara del teorema de Pitágoras, ¿sí? Precisamente de donde sale lo que es el cálculo de los catetos y la hipotenusa para un triángulo rectángulo. Entonces, en ese caso en particular, recordemos que una un triángulo rectángulo, nosotros podemos calcular cada uno de sus catetos. ¿Qué es eso del triángulo? Entonces, simbología típica de un triángulo rectángulo es aquel donde hay la unión o el vértice entre el cateto opuesto y el cateto adyacente forman 90 grados.
Entonces, vamos a hacer el repasito general de eso, por si a estas alturas de la vida todavía no saben cuál es el cateto opuesto o cuál es el cateto adyacente. Listo. Resulta y acontece, cateto opuesto siempre el lado que está al otro extremo de donde encontramos el ángulo que se forma entre la hipotenusa y el cateto adyacente. El cateto adyacente, por lo general, siempre lo vamos a tomar como si fuese la zona más larga. Puede ser que nosotros invirtamos el tipo de triángulo y esto podría ser la base. En ese caso, si estamos hablando de esa parte, pues obviamente tendremos en cuenta que pueden estar variando, digamos, las posiciones. Pero básicamente, normal para cualquier triángulo rectángulo, el ángulo que se forma entre la hipotenusa y el lado más largo, ¿sí? Ese lado más largo normalmente es el cateto adyacente. Entonces, el lado extremo a ese ángulo va a ser el cateto opuesto. Y la fórmula que ustedes todo el tiempo han manejado, ¿sí? Donde esta precisamente C va a ser lo que tiene que ver con la hipotenusa, A va a ser el cateto opuesto, B el cateto adyacente, ¿sí? Y pues siempre van a ser, digamos, para poder desarrollar ese exponente cuadrado, pues se aplica se aplica a ambos lados de la ecuación para no desequilibrarla el exponente a lo medio. Por eso es que sale el radical de estos y este queda sin el elevado al cuadrado. Es decir, que para el caso esto nos va a quedar de esta forma. Y pues nosotros en nuestra regla 3, 4, 5,
Esos dos numeritos, el 3 y el 4, es decir, los primeros números, los dos primeros números, hacen referencia al cateto opuesto y al cateto adyacente. Si metemos esto en esta ecuación, entonces nos quedaría 3 al cuadrado más 4 al cuadrado y todo dentro del radical cuadrado. Eso, pues 3 al cuadrado 9 casi siempre, 4 al cuadrado 16 casi siempre. La raíz cuadrada, sumamos esos dos factores, 9 más 16 casi siempre da 25 y la raíz cuadrada de 25 es 5. Es decir, que para nosotros, siempre que se presente estos numeritos, los iniciales 3 y 4, o cualquiera de los factores que se pueda sacar con ellos, pues siempre nos va a dar una respuesta exacta de la hipotenusa. Cuando eso se presenta, esa es la representación de que se formó un triángulo rectángulo, es decir, de que entre los catetos, entre los vértices de los catetos, siempre se va a formar 90 grados. Esto 90 grados es con lo que nosotros podemos referenciar. Primero lo vamos a tener que utilizar en la localización y replanteo, que pues por lo que veo de pronto todavía será hasta la próxima clase, porque todavía nos falta ver mucho de los planos. Y lo vamos a seguir utilizando durante toda la construcción de la edificación. Lo vamos a cada vez que vamos a iniciar, por ejemplo, algunas fundiciones perfectamente, cuando vamos a echar pisos, cuando vamos a colocar cerámicas, ¿sí? Para todos esos casos, cuando vamos a levantar muros, nosotros tenemos que verificar precisamente que se encuentre en la escuadra. Entonces, ¿a qué me refiero con que cualquier factor? Supongamos que multiplicamos esto por 2. Pues si multiplicamos este factor del cateto opuesto por 2, el cateto adyacente también por 2. E igual nos sigue dando un número exacto, un número entero en la hipotenusa al desarrollar eso. Esto puede ser 3 metros, 4 metros y por tanto la diagonal sería de 5 metros en ese caso, con esos numeritos. ¿Sí? Si lo multiplicamos por 2, pues aquí entonces, pues obviamente se mantiene digamos, la proporción. Si aumentamos 2 en este y 2 en este, pues en este también. Entonces ya será, por ejemplo, aquí serán 6, aquí serán 8, aquí serán 10. ¿Sí? Sigue dando la misma proporción. Esto también puede ser punto 30, punto 40 y en ese caso esto será punto 50. Nosotros ajustamos esa diagonal que nos dé 5 para verificar de que sí nos está dando esa medida. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros nos ubicamos en una esquina, medimos por un lado 3 metros, puede ser, por el otro lado medimos 4 metros y donde tengamos esos puntos finales, la diagonal nos debe dar exactamente 5. Si nos da diferente, esto no está a escuadra. Es una forma de verificar precisamente que se esté cumpliendo esto. Y por ejemplo, en materia de replanteo, pues es fundamental para las edificaciones. Que esto se pueda hacer obviamente con instrumentos más de precisión, claro que sí, pero esto, cualquier, digamos, oficial o maestro de construcción, tienen que estar en la capacidad de desarrollar este tipo de verificación, si algo sí le está quedando a escuadra. Y ojo, no es que ellos sepan para nada esta cuestión de la parte matemática de que es el teorema de Pitágoras, ¿no? Ellos solamente saben de que un numerito por acá 3, un numerito por acá 5, pegados, la diagonal tiene que dar 5 o cualquiera de sus diferentes factores. Ellos sí lo saben muy bien y pueden corregir rápidamente para garantizar de que se formen 90 grados. ¿Sí? Fácil eso. Muy bien.
volviendo aquí al cuento de lo de los planos. Entonces, ¿por qué fue que tocamos de hecho ese tema? Uy, espérenme, guardo la sesión anterior antes de que cierre esto. Listo. Porque cuando nosotros traslademos la información de los planos al terreno y vamos a tener que hacerlo, es decir, hagan de cuenta que vamos a hacer como si fuese un mini planito, pero a escala real en el terreno. Para eso nosotros nos valemos, por ejemplo, de ciertos tipos de materiales como la cal, ¿sí? Algo que nos verifique que nosotros podamos, digamos, mantener en el terreno ese tipo de alineamientos para identificar primero, de lo primero que tenemos que trasladar al terreno, es lo que tenga que ver con la cimentación. Es decir, ya nos estamos metiendo con la parte de la estructura. Y en ese sentido, pues nosotros tenemos que verificar si es que el diseño era y el lote era, digamos, rectangular o cuadrado o digamos, con vértices que forman 90 grados, pues nosotros lo verificamos en el terreno con esa regla 345. Entonces, así como podían ser 3 centímetros, 4 centímetros y 5 centímetros, o 30 centímetros, 40 centímetros y 50 centímetros, normalmente nosotros aquí ya lo trabajamos en metros. Y ojo, entre más aumentemos eso, que puede ser 30 metros, 40 metros, y la diagonal nos tendría que dar 50 metros para verificar si está a 90 grados, entre más grande, más va a ser digamos, la probabilidad de error en ese tipo de medición. Entonces, básico, ojalá que manejen sobre los 3 metros y 4 metros, es decir, esa regla 3, 4, 5 la manejen como si fuesen unidades de metros. Y pues no es mucho, es fácil de corregir y garantizar de que se están formando 90 grados. Ahora bien, vamos a empezar a observar lo que son esos planos estructurales. Y dentro de los planos estructurales, por ejemplo, tenemos lo que tiene que ver con la cimentación. Y miren, oh sorpresa, también vamos a tener una vista en planta dentro de la parte estructural. Entonces muestra a ver qué diferencias hay respecto de los planos cuando son los planos estructurales. Entonces en los planos estructurales nosotros vamos a tener fijo, planta. Tendremos cortes, claro, nosotros necesitamos verificar las alturas de esas estructuras o esas cimentaciones que se están colocando o que se van a proyectar en la construcción. Y algo adicional que son los despieces. Ya vamos a ver qué significa esa palabrita y si ustedes ya han estado un poquito adelantados en la línea de estructuras, es fundamental de todo diseño estructural que se generen despieces, ¿sí? Muy seguramente en mecánica de suelos 2, si ya llegaron por ahí o ya la pasaron, tuvieron que haber visto algo respecto de esto, porque normalmente el diseño tiene que traducirse en planos para poder generar la construcción. Entonces, siendo así, fijo, nosotros vamos a tener unos planos de cimentación. La planta de la cimentación es aquello que yo traslado allá en el terreno prácticamente colocando con algún color, con algún material, normalmente la cal, ¿sí? Verificando sobre el terreno cómo son esas distribuciones de las cimentaciones. Observen esto, que en la planta, miren que también se presenta lo que tiene que ver con los ejes, es decir, si se tiene un plano arquitectónico en algún momento,
seguramente tendrá los ejes y con esos también se trabaja lo que tiene que ver con la parte estructural. Los ejes, de nuevo, los verificamos. Por algún lado son numéricos y en la otra dirección son con letras. Tal cual. A medida que ustedes se van adiestrando en entender la cuestión de planos, pues ustedes se identifican fácilmente si un plano de pronto es una cimentación, así no lo diga, puede ser de pronto alguna placa de entrepiso. Para el caso de las cimentaciones más comunes que se trabajan en construcción de edificaciones, es lo que tiene que ver con zapatas. Las zapatas por lo general son cuadradas o rectangulares, ¿sí? Céntricas o concéntricas, según sea el caso. Algunas son, digamos, continuas o pueden haber incluso zapatas combinadas, ¿sí? Pero por lo menos esa información, sin ser diseñadores, nosotros la tenemos que entender en los planos. Entonces, esto mismo que tenemos aquí es lo primero que tenemos que trasladar a un terreno luego de que hemos, digamos, generado la limpieza, quitado la capa vegetal superficial, ¿sí? Y en ese caso nos quedaría algo como esto. Esto vamos a suponer que es el terreno, el lote ya de nuestra construcción. Entonces simplemente sobre ese terreno trasladamos la información que tiene allí. Muy bien, pero al trasladar esa información, nosotros necesitamos saber, bueno, si tenemos una cimentación y la cimentación es esa parte de la estructura que genera la transmisión de cargas del resto de la edificación hacia el suelo, es decir, la parte de interacción entre el suelo y la estructura, pues ya sabemos de que eso tiene que estar normalmente algo enterrado. ¿Qué tanto? Depende del diseñador, depende de las condiciones del suelo, depende del estudio geotécnico, depende del tipo de construcción que se tenga que realizar, ¿sí? Esa parte, pues, lo que tenga que ver con los diseñadores. Pero lo que sí sabemos es que cualquier cimentación seguro que hay que tenerla en el terreno, normalmente enterrada. Entonces, si hay que enterrarla, será necesario generar una excavación. ¿Qué tan profunda? En una vista en planta ya sabemos que nosotros no podemos verificar lo que son las alturas. Entonces, un plano, por lo menos los de cimentación, tendrán que venir acompañados de unos planos de cortes o detalles de cómo son las alturas precisamente de ese tipo de cimentaciones. Entonces, por ejemplo, ahí viene una referencia donde puedo verificar de pronto las alturas de cimentación, la altura de los arranques de las zapatas, me brinda información adicional de cómo es el refuerzo. Y ojo, todo lo que sea concreto reforzado siempre va a venir acompañado de lo que se denominan planos de despieces. Los planos de despieces es donde yo puedo identificar qué tipo de refuerzo es el que lleva. Adelantándome un poquito, ahorita lo miramos bien. Por ejemplo, tenemos vigas, identificamos de dónde sale la viga y requerimos saber qué tanto refuerzo tiene. Nosotros en materia de construcción, lo que es concreto reforzado, seguramente lo aprendieron desde, o por lo menos medio lo deben entender desde materiales de ingeniería, a su vez cada vez que van avanzando en cursos en estructuras, siempre vamos a tener que generar concreto reforzado. Se refuerza con acero. El acero son varillas recortadas de ciertos diámetros y localizadas dentro de lo que es el elemento estructural de concreto donde sea requerido. Vamos a tener elementos longitudinales y elementos transversales. Esa información de qué tanto refuerzo y de qué diámetros y de qué longitud y posiciones es lo que se denominan despieces. Cuando estén en estructuras, definitivamente, seguro que en algún momento de todo ese poco de cálculos que aprenden a hacer
que la cuantía mínima, que no sé qué diámetros del acero, que las US, que no sé qué. Bueno, todo eso va a terminar traducido en unos planos de diseño estructural. Y en esos planos de diseño estructural, normalmente ustedes les meten refuerzo longitudinal que tiene que ver, por lo menos en las vigas, con la parte de flexión, ¿sí? Es decir, lo que sale de los diagramas de momentos, y por el otro lado, en la otra dirección, lo que tiene que ver con la parte de cortante, que normalmente son los plejes o estribos, según sea el caso, según si son vigas o columnas. Esa información es todo ese poco de números y vainas raras, lineecitas que hay por dentro. Ya ahorita lo miramos bien. Entonces, aparte de los planos normales de planta, para la estructura, ¿sí? Noten que en estos planos ya no aparecen los típicos bloques, eso que vimos, que el carrito, que la lavadora, que el sanitario, que el lavamanos, que la cama, eso en esta parte no. Los bloques o componentes arquitectónicos que están en esos planos no se trasladan a lo que tiene que ver con estructura. La estructura propiamente dicha solamente se limita a mostrarnos por dónde van vigas, por dónde van columnas, por dónde van zapatas, por dónde va algún elemento estructural. También puede ser metálico, también puede ser en madera, ¿sí? Perfectamente. Ingeniero, ¿me oye? Sí, cuénteme. Yo estoy viendo el plano ahí. Usted tiene como unas vigas verdes. ¿Esas qué son? ¿De cimentación? Si estamos hablando de la cimentación, y así como en los planos arquitectónicos encontraban alguna información que más o menos ilustraba de qué era el plano, pues aquí ya sabemos que es cimentación y definitivamente esos, digamos, elementos, esos dibujos que son como lineales, harán referencia a vigas. En algún momento se sabrá si son solamente vigas de cimentación, ¿sí? Vigas de amarre de cimentación, o si estará haciendo referencia de pronto a algún concreto ciclópeo o algún concreto ciclópeo y adicional vigas de cimentación. Para eso sí requerimos de pronto un poquito más de información en los planos, pero eso es típico en las construcciones. Noten, por ejemplo, que sí, tenemos unas como que son en color amarillo, hacen directamente referencia a todo el amarre de donde está la estructura de cimentación con las zapatas. Y tenemos las otras que están como en color verde. Esas muy seguramente son adicionales para dar algún tipo de, digamos, de soporte sin necesidad de que sea completamente la estructura, algún tipo de soporte de pronto donde nos vamos a encontrar muros, ¿sí? Algunos muros. Los muros no necesariamente tienen que coincidir con las vigas de la estructura, para nada, no necesariamente. Pero dentro de esa área seguramente va a haber una configuración de muros y para que no de pronto presenten problemas, normalmente se adiciona algunos elementos que hacen parte de la estructura, pero no le aportan en general a la transmisión de cargas de toda la edificación, sino que, digamos, ayudan es al soporte puntual de los muritos que tienen encima. Esto en la parte de la cimentación. Ya cuando estemos en un segundo piso y de ahí para arriba, pues de eso se encargará lo que es la placa. Ya ahorita también vemos algún planito de esos. Eso le iba a comentar, ingeniero, porque, o sea, ya yo tenía así como pensado, bueno, entonces las vigas verdes son las que van, yo qué sé, entre placas de pisos y toda esa cuestión. O sea, lo que usted dice, no son artefactos específicamente para la estructura, sino simplemente que ayuden para soportar ahí algo, para reforzar, por decirlo así. Sí, digamos que todos esos elementos tienen su peso propio y pues si van a estar en contacto con el suelo, pues deben tener algún tipo de soporte. Entonces, normalmente eso se adiciona a lo que es la estructura general desde el punto de vista de sismoresistencia de toda la construcción.
es algo adicional. Es normal que se presenten los diseños, por eso se los presento, digamos, en ese planito. Ya se va a acabar esta sesión, ya les envío el nuevo link.